El correísmo impugnó anoche la candidatura de Cristian Zurita, pero el Consejo Nacional Electoral negó el motivo de esa impugnación. El CNE organizó un debate de 1 hora sobre la consulta popular del Yasuní. La inseguridad provoca la disminución en la venta de casas y departamentos en sectores de Quito, Guayaquil y Cuenca. Una radiografía a la cárcel de máxima seguridad La Roca en Guayaquil, que solo alberga a 4 presos. El secretario general de la Organización de Naciones Unidas urgió a una intervención de una fuerza multinacional contra las pandillas en Haití. Amigos, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Televistazo, hoy miércoles 16 de agosto. Gaby. Hola Pedro, amigos, bienvenidos. Comenzamos con lo último sobre las elecciones anticipadas de este domingo. Zurita, el correísmo lo impugnó. Fue declarada nula la afiliación de Cristian Zurita al movimiento Reto y por tanto su candidatura presidencial será calificada esta misma noche. Su participación como candidato había sido impugnada por el correísmo. Lenny Artieda con más detalles. La candidatura de Cristian Zurita fue impugnada a las 22:45 de ayer, a pocos minutos de que vence el plazo para cualquier reclamo. ¿Y quién más iba a ser sino el correísmo, que en el documento presentado al Consejo Nacional Electoral exponía que Zurita no podía ser candidato al encontrarse actualmente afiliado a otra organización política y no haber renunciado con al menos 90 días de anticipación a la fecha del cierre de las inscripciones de candidaturas en el presente proceso electoral, ni contar con la autorización previa de la organización política a la que actualmente pertenece. Pero Zurita afirma que él nunca firmó ninguna adhesión al movimiento Reto y esta mañana en rueda de prensa contaba que el Consejo Nacional Electoral le había dado la razón. Acabamos de enterarnos que el Consejo Nacional Electoral ha declarado nula la supuesta adherencia a un partido político de mi parte. Por tanto, estamos a pocas horas de que se oficialice la candidatura de Cristian Zurita y Andrea González. Minutos después, la presidenta del CNE confirmaba esa información, por lo que la candidatura de Zurita a la presidencia ya no tendría obstáculos. Esta misma noche, con ese informe que será el descargo que le sirve a la organización política, calificaremos la candidatura de Cristian Zurita. Pese a ello, en las filas del movimiento Construye hay disconformidad por el tratamiento que el CNE le ha dado a la calificación del reemplazo de Fernando Villavicencio, que llegan a las presidenciales con desventaja, decían, en lo que refiere a la promoción electoral. Han pasado 8 días sin que nosotros podamos tener acceso al fondo y sobre todo al uso de los spots, porque entenderán que muchos de ellos han tenido que cambiarse bajo las consideraciones del brutal crimen que enfrentamos hace 8 días. En todo caso, y ante cualquier otra maniobra que busque impedir la participación de Cristian Zurita en las presidenciales, en el movimiento Construye hay una certeza. Nuestra participación sigue intacta. Yo soy una candidata legalmente inscrita, sin ningún tipo de objeción, y para su mala suerte todavía estoy viva. Desde el movimiento Revolución Ciudadana, impugnantes de la candidatura de Cristian Zurita, no ha habido reacción a la decisión del Consejo Nacional Electoral hasta el momento. Panelistas a favor y en contra de la explotación petrolera en el Yasuní defendieron sus posturas en el debate organizado por el Consejo Nacional Electoral de cara a la consulta popular que se llevará a cabo este domingo. Adriana Bermeo recopiló las reacciones. El Consejo Nacional Electoral llevó a cabo el debate Tu voto decide frente a la consulta popular del Yasuní. La ecologista Antonella Calle de Yasunidos y Osvaldo García, presidente de la Sociedad de Ingenieros, enfrentaron sus criterios sobre si se debe o no parar la extracción petrolera del bloque Ixpingo, Tambococha y Tiputini, ITT, en el Parque Nacional Yasuní. El debate se estructuró en 3 bloques, cada uno de 14 minutos. En el primero, los panelistas argumentaron sobre las ventajas y desventajas de que el Estado mantenga indefinidamente el crudo bajo suelo. La vida
de los pueblos aislados, de las miles de especies que habitan en el Yasuní, no tienen valor. Que si mañana se sigue explotando el petróleo del Yasuní, esas vidas se van a perder. No ha habido extinción de ninguna especie, ni de flora, ni de fauna, ni pueblos en aislamiento voluntarios que hubieran desaparecido. En el segundo bloque se abordaron los efectos a corto, mediano y largo plazo de parar la explotación petrolera en el Yasuní. Vamos a tener que pagar indemnizaciones, se viene una serie de problemas porque definitivamente se afecta la seguridad jurídica y afectar eso significa afectar el riesgo país. La Corte Constitucional da 1 año y esto implica que más o menos van a salir en el 2025 las actividades petroleras en el Yasuní ITT. Y por tanto los contratos que hay ahí ya se terminarían. En el tercer bloque, los panelistas debían plantear alternativas económicas en caso de que gane su postura en las urnas. ¿Cuál es su alternativa el día de mañana cuando no tengamos agua, no tengamos aire limpio para respirar? 14.700 millones que el Estado no recibe. Y todo lo que podríamos haber hecho con eso. Segundo, 60.000 desempleados, así. Esas son las implicaciones que vamos a tener a nivel social. En los comicios anticipados de este 20 de agosto también se realizará la consulta popular para decidir si se prohíbe o no la explotación minera en la zona del Chocó andino. Esta solo aplica para Quito. El Consejo Nacional Electoral espera que las primeras informaciones respecto de los resultados de la elección presidencial del domingo se conozcan 1 hora y media después de cerradas las urnas. Patricio Díaz nos informa que esos datos se irán consolidando en forma progresiva. Los simulacros electorales y la misma experiencia de los comicios de febrero hacen que el Consejo Electoral tenga un estimado del tiempo que le tomaría hacer públicos los primeros resultados del proceso del domingo. Según los cálculos del CNE, la publicación de las primeras actas de escrutinio con la información de los votos ocurriría a las 18:30. Las urnas se cierran a las 5 de la tarde. Luego los miembros de las juntas deberán organizar los documentos previo a iniciar el conteo. Tardarían aproximadamente 30 minutos. Empezarán a contar la papeleta presidencial. Cuando tengan llena el acta de escrutinio, deberán pasarla al coordinador para su escaneo e ingreso al sistema. Lo envía hasta el centro de procesamiento, en donde se inicia con la revisión, primeramente si tiene firmas, luego digitación, luego la validación y una supervisión. Mientras tanto, el proceso en la mesa continúa con el conteo de las otras papeletas. Luego asambleístas provinciales, luego asambleístas nacionales y vienen las consultas populares Yasuní y Chocó andino. Los electores podrán ver los resultados en la página web o en el aplicativo móvil del CNE. Serán datos iniciales con porcentajes aún bajos que irán consolidándose con el pasar de la noche. Una fuerza multinacional de seguridad podría incursionar en Haití para detener la violencia generada por 90 bandas criminales. La intención es entrar a desarmar a las pandillas que siembran terror en la población. Hoy hay 90 grupos armados que han tomado control de comunidades enteras. Robos, violaciones y asesinatos a diario. Violencia por la que 190.000 personas han huido de sus hogares en 1 año. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, urgió a una acción contundente que incluya una intervención de una fuerza multinacional contra las pandillas. Kenia ha comprometido un contingente de 1.000 policías entrenados en situaciones extremas y Estados Unidos asegura que un equipo de policías y militares irá en las próximas semanas para coordinar una respuesta a esta crisis. Haití, el país más pobre de América, tiene 11 millones de habitantes y 6 de cada 10 viven con menos de $2 al día. La debacle social, política y económica lleva décadas, agudizada durante la sangrienta dictadura de los Duvalier por más de 30 años. Sumado a una secuencia de desgracias naturales y sanitarias, terremotos que dejaron más de 300.000 muertos desde 2010 y una epidemia de cólera que enfermó a 820.000 haitianos y mató a 10.000. La tragedia siguió con el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021 y desde ahí la inseguridad aumentó hasta superar las capacidades de la policía. ¿Por qué
Algunos afiliados al IES han pedido menos préstamos girografarios en este año. Sigan en Ecoavisa, ya volvemos con más en Televistazo. La Seguridad Social ha desembolsado más de $2.500.000 en préstamos quirografarios. Los jubilados tienen mayor capacidad de endeudamiento, esto según las autoridades. Carla Delgado amplía el tema. En lo que va del año, el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ya aprobó más de 1.600.000 solicitudes de préstamos quirografarios. Un número menor si lo comparamos con el año pasado, cuando en este mismo periodo la entidad aprobó más de 1.700.000 operaciones. La caída de las solicitudes de préstamos obedecen a dos factores. Se debe a la coyuntura actual. Ecuador está en una fase de incertidumbre política, estamos próximos a una fase de elecciones y ahí se desacelera el crédito en las instituciones financieras y también responde al tema de la baja capacidad de pago. Hay una contracción en la capacidad de pago también en las personas, en las familias, en las empresas en general. Este crédito es uno de los servicios que ofrece el Banco de la Seguridad Social a sus afiliados, jubilados y pensionistas para gastos de consumo. Las autoridades afirman que son los jubilados quienes tienen mayor capacidad de endeudamiento. Ellos pueden acceder a montos más grandes por el tema de la jubilación, por lo que es la garantía para el tema del BIES. Mientras que los afiliados prefieren endeudarse en montos menores que van desde los $1.000 hasta los $3.000. Esta entidad ofrece por estos créditos un desembolso de hasta $36.000. Pese a ello, el BIES ya ha cumplido con el 63% de la meta de créditos quirografarios que se propuso para este año, que equivale a más de $2.500.000. Los préstamos quirografarios se solicitan mediante la página web de la institución. Sube a 660 los recintos electorales en zonas donde opera el crimen organizado. Están en 6 provincias, la mayoría en Guayas. Merlin Ochoa informa que ya empezaron los operativos de prevención. Esta es Nueva Prosperina, noroeste de Guayaquil, la zona más peligrosa del país. Ahí desde este miércoles, policías recorrerán constantemente los recintos electorales identificados como de alto riesgo, pese a que faltan 4 días para las elecciones anticipadas. Un informe del Departamento de Inteligencia de la Policía señala que en Guayaquil, Durán y San Borondón, el Consejo Nacional Electoral CNE destinó 395 recintos. De ellos, 245 están en sectores con alto índice de violencia y delincuencia criminal. Por eso también habrá unidades especiales. Los grupos antibombas de la Policía Nacional se desplegarán y harán un barrido tanto en los recintos electorales como en ciertas edificaciones como el Consejo Nacional Electoral y los lugares donde estarán observadores internacionales. Son 6 las provincias donde se concentran los recintos electorales conflictivos. 297 están en Guayas, 127 en Manabí, 83 en Los Ríos, 67 en El Oro, 57 se concentran en Esmeraldas y 29 en Santa Elena. En total, 660. Las unidades tácticas, que son aquellas que cuentan, por ejemplo, con fusiles, estarán en apoyo al personal preventivo. Además de la policía, en cada zona priorizada habrá una fuerza de reacción militar. Los uniformados estarán dentro de los recintos electorales y en las calles ejecutarán controles para detectar presencia de armas, municiones o explosivos. A puertas de las elecciones, los candidatos se mueven con dispositivos de seguridad que han sido reforzados ante la violencia política. Desde hace una semana, 6 binomios presidenciables tienen alrededor de 100 policías encargados de su seguridad. En provincias, 44 candidatos asambleístas tienen perfil de riesgo. Hernán Higuera con los detalles. Por donde se mueven los candidatos, de pronto el ambiente se altera. Sube la tensión y se mantiene mientras los binomios cumplen sus agendas. Desde el pasado lunes, 6 de los 8 presidenciables y vicepresidenciables tienen mayor resguardo. Personal táctico del Grupo de Intervención y Rescate con armas cortas y largas tienen la disposición de garantizar la vida ante las amenazas.
es la reacción después del asesinato de Fernando Villavicencio. Motos, vehículos escoltas, vidrios polarizados y un estridente ruido alertan del dispositivo dispuesto para los momentos previos a las elecciones y después de ellas. Son 6 de los 8 binomios los que custodia el Estado. Y por el nivel de amenazas es Cristian Zurita quien tiene el doble de protección, incluso más que el propio comandante de la policía. Así, entre los equipos de campaña y los uniformados, se deben coordinar todos los movimientos para evitar sorpresas en las últimas actividades para la seguridad de los binomios. Cada jefe de seguridad ha recibido instrucciones para que primero haga una coordinación de los horarios de llegada y salida con el personal que está en cada uno de los recintos y también en algunos de los traslados que está ejecutado. Pero no todos aceptaron la protección policial. Otto Sonnenholzner, por ejemplo, se mueve acompañado de un equipo privado de guardaespaldas. Todos armados. En el ambiente político que vive el Ecuador hay desconfianza y prefieren sumar el gasto a sus campañas. Lo propio hace el candidato Daniel Noboa, a quien en sus recorridos también se lo observa con un dispositivo de seguridad propio, quien le ha recomendado usar chaleco antibalas todo el tiempo. También hay custodios para los observadores electorales internacionales que están arribando al país, a quienes se les ha hecho la recomendación de no ir a los sitios catalogados de alto riesgo. El Consejo Nacional Electoral ahora mismo los instruye sobre la particular situación de la seguridad en el Ecuador. Cristian Zurita espera ser inscrito en las próximas horas como candidato presidencial por el movimiento Construye en reemplazo de Fernando Villavicencio. Sin embargo, aparece registrado aún como adherente al movimiento Reto, que en cambio patrocina a Javier Herbas. Francisco Garcés nos cuenta más. Es el motivo de la objeción que la presidenta de la Revolución Ciudadana, Marcela Guiñaga, impuso en contra de la precandidatura de Cristian Zurita. Él aparece como adherente al movimiento Reto y, según la ley, para ser candidato por otra organización política, el postulante debe haberse desafiliado al menos 90 días antes. Pero según Zurita, nunca se afilió a Reto y el certificado que aparece en los registros del Consejo Nacional Electoral es falso. El Consejo Nacional Electoral le dio la razón y ratificó que esa ficha de afiliación es irregular. Porque se sigue un procedimiento. Primero se pide un examen grafológico y se contrasta con los archivos de la ficha de adhesión y efectivamente se demuestra que la firma no corresponde a Cristian Zurita y eso es un documento contundente, un informe que da las garantías y la seguridad de que está en su derecho de participar el señor Cristian Zurita. El movimiento Reto fue creado en el 2018 por el exprefecto de la SUAY, Paul Carrasco, con el nombre de Juntos Podemos. Y para estas elecciones, con su nuevo nombre, es el que impulsa la candidatura de Javier Herbas para la presidencia de la República. Pero no es la primera ocasión en que ese movimiento aparece envuelto en un escándalo sobre irregularidades en sus registros de afiliación. En el 2019, Juntos Podemos fue una de las 4 organizaciones cuestionadas por inconsistencias en sus registros de adherentes. La Contraloría hizo una auditoría y determinó que 12,000 de las firmas presentadas por esa organización no eran válidas. Ordenó que el movimiento sea borrado del registro de organizaciones políticas y así procedió el CNE en el 2020. Pero una posterior decisión del Tribunal Contencioso Administrativo volvió a la vida política a la organización de Paul Carrasco. De su lado, el CNE tampoco tomó acciones para depurar sus registros. Lo sucedido con Zurita es solo un ejemplo más de estas irregularidades. Otro caso es el de Enrique Chávez, presidente de la Izquierda Democrática, quien apareció en los registros del CNE afiliado a Sociedad Patriótica. Uno más como el de miles de ciudadanos que desde el 2012 han aparecido como afiliados a organizaciones políticas sin haberlo consentido. Elecciones 2023. Camino a Carondelet. Yacu Pérez Huartambel está directamente vinculado con el indigenismo, pese a que algunos de sus detractores aseguran que su origen es más mestizo que indígena. Su trayectoria pública comienza como activista defendiendo causas relativas al ambiente y a la naturaleza. Continúa con su vinculación al movimiento indígena y luego con su participación activa en política electoral. Quienes conocen a Yacu Pérez saben que él suele hablar de su origen y de sus raíces.
Todo lo que hace, lo que lo divierte, lo que le gusta, está vinculado a ello. Su tipo de música favorita son los pasillos. Sus platos preferidos son el motepata y el cuy. Incluso sus especializaciones profesionales son Derecho Ambiental y Justicia Indígena. Se cambió el nombre. Hasta el 2017 se llamaba Carlos Ranulfo Pérez Guartambel. En ese año acudió al registro civil y pidió el cambio a Yacusacha, que significa agua del monte. Sin embargo, cuando Carlos pasó a llamarse Yacu, hubo críticas de quienes lo consideraban más mestizo que indígena. Lo acusaron de cambiarse el nombre para crear un personaje político que lo acercara al indigenismo. De hecho, Pérez ha sido protagonista de varias polémicas. La más grave, una acusación que afirmaba que había sido abogado de empresas mineras, justo la causa que él se ha dedicado a combatir. No obstante, esa acusación nunca fue probada y él lo ha desmentido enfáticamente. También circularon unos videos en donde se lo ve caminando erráticamente y empujado dentro de un vehículo. Se dijo que estaba borracho, aunque él asegura que no, que cuando esto se grabó llevaba secuestrado 8 horas por personal vinculado a las empresas mineras y que estuvo a punto de ser linchado. Ha estado muy cercano desde joven a movimientos que defienden los recursos naturales. Se vinculó a la dirigencia indígena y llegó a ser presidente de la Ecuarunari. Pero su primera actividad política electoral fue recién en 1996, de la mano de Pachacutic, cuando fue elegido concejal de Cuenca. Durante el gobierno de Rafael Correa hizo oposición activa. Estuvo encarcelado 4 veces por terrorismo, paralización y sabotaje de los servicios públicos y sedición. Su esposa Manuela Pic abandonó el país cuando su visa fue cancelada por el gobierno de Correa. Ya en el 2019 decidió volver a la política activa. También impulsado por Pachacutic, ganó la prefectura de la Azuay y prometió luchar por la provincia durante todo su mandato. Sin embargo, 1 año y 5 meses después, renunció a la prefectura para candidatizarse a la presidencia. Tras su salida de la prefectura, su sucesora lo denunció por peculado y por tráfico de influencias, pero ambos procesos fueron archivados. Su primera candidatura a la presidencia también fue impulsada por Pachacutic. Llegó tercero en la carrera presidencial, pero poco después de terminada la campaña se alejó de la tienda política que lo había apoyado hasta ese instante. Alegó que él quería independencia y que la dirigencia había hecho pactos que no lo convencían. Yacu Pérez se acercó entonces a otros movimientos como Democracia Sí, de Gustavo Larrea, quien fue funcionario del correísmo durante los primeros años de ese régimen. A ese apoyo sumó el del radical MPD, Movimiento Popular Democrático, que ahora se llama Unidad Popular, y formó una coalición que lo impulsa ahora, en su segunda candidatura presidencial. En su vida personal, Pérez estuvo casado con Verónica Ceballos, la madre de sus 2 hijas. ¿Qué encontraste? Enviudó en el 2012 y luego conoció a una periodista franco-brasilera llamada Manuela Pic, con quien se casó poco después en una ceremonia ancestral. Mañana, ¿quién es Otto Sonnenholzner y por qué busca la presidencia del Ecuador? En la cárcel La Roca, en Guayaquil, solo están recluidas 4 personas, pese a que su capacidad es para 152. William Young informa que aunque es considerada una prisión de máxima seguridad, se han registrado asesinatos en sus celdas y fugas de cabecillas de bandas narcocriminales. Fue construida en 2008 con fondos del municipio de Guayaquil y el sector privado. 2 años después, se entregó su administración al gobierno. Destinada para albergar a los presos más peligrosos del país, a la cárcel la denominaron La Roca, en alusión a la antigua prisión de Alcatraz en Estados Unidos. Está ubicada junto a la Regional y a la Penitenciaría del Litoral. Aunque fue edificada como una instalación de máxima seguridad y vigilancia las 24 horas, en 2013 asesinaron a un interno. Ese mismo año, 18 personas se fugaron, detonando una de las paredes traseras y huyeron en lancha por el río Daule. También se reportaron amotinamientos. Eso obligó a que el gobierno la cierre y así permaneció por 9 años, abandonada. Hasta que en febrero de 2022 fue reabierta y allí trasladaron a los cabecillas de las organizaciones narcodelictivas que protagonizaron violentos incidentes en la cárcel de Turi, en Cuenca.
2 meses después, 3 fueron asesinados en las celdas de La Roca. Las autoridades anunciaron que allí serían enviados 100 reclusos, especialmente los jefes de las bandas delictivas, pero eso no se cumplió y todos fueron reubicados en otras prisiones. Ahora solo hay 4 presos, 3 son de la banda Los Choneros y 1 de los Lobos, aunque su capacidad es para 152. El SNAI, que la administra, no ha mencionado en qué condiciones se encuentran las instalaciones, cuáles son sus sistemas de seguridad, ni cuántos guías están a cargo de su control. En Quito, Guayaquil y Cuenca, el precio del metro cuadrado de construcción está estrechamente relacionado con temas de seguridad, lo que ha generado una menor demanda. Adriana Bermeo con el análisis de lo que está pasando. La Cámara de la Industria de la Construcción alerta sobre la caída del precio de venta del metro cuadrado de construcción a escala nacional, entre un 2 y un 5%. Responde a una menor demanda como resultado de la inseguridad y de la inestabilidad política que atraviesa el país. En Quito, el metro cuadrado de construcción, dependiendo de la ubicación y acabados de la vivienda, oscila entre $800 y $2.500. En un recorrido por el sur y norte de la capital se constató que las casas y departamentos nuevos que han mantenido los precios de venta son los que cuentan con seguridad y guardianía. Las inmobiliarias sí registran disminución del 30% en la demanda de viviendas. En Guayaquil, el precio del metro cuadrado de construcción está entre $900 y $2.500 dependiendo de la seguridad, sector, si es un conjunto cerrado, si cuenta con guardia y cámaras de seguridad. Las casas que no tienen estos parámetros han disminuido su valor desde el tercer trimestre del año pasado. En Cuenca, el metro cuadrado oscila entre $600 y $1.900. La Cámara de la Construcción de esa ciudad registra que los valores se han mantenido durante el último año. Los índices de seguridad son favorables con respecto a otras ciudades del país como Quito, Guayaquil y Manta. Sin embargo, sí hay cambios con respecto a la preferencia del tipo de viviendas que hasta el 2022 eran principalmente casas. Ahora hay una tendencia para adquirir departamentos. Por la inestabilidad política en el país, en Cuenca ha disminuido la venta de inmuebles en un 25% y se ha estancado la construcción en esa ciudad. La tasa de natalidad disminuye de 18 a 14 nacidos vivos por cada 1.000 habitantes en los últimos 5 años en Ecuador. De estos alumbramientos se registra un aumento de bebés que nacieron por debajo del peso promedio. Vanessa Robles nos reporta. La tasa de natalidad ha disminuido en Ecuador, es decir, hay menos nacidos vivos. De los cerca de 300.000 casos registrados hace 5 años, la tendencia sigue a la baja. En 2022 se contabilizaron 250.277. De esos alumbramientos, aumentaron los bebés que nacieron con bajo peso. Fueron 23.200 casos en 2022, a diferencia de los 21.000 detectados en 2021. El peso ideal en el recién nacido es de 2.500 a 3.500 gramos. Las causas más frecuentes para tener un recién nacido de bajo peso es infecciones vaginales, anemia y estados hipertensivos en el embarazo. De los nacidos vivos en 2022, más de la mitad llegaron al mundo por parto normal, el resto por cesárea. Los nuevos registros indican que fueron 127.000 hombres frente a las 122.000 mujeres. En la costa se dio el 57,5% de nacimientos. El 34,9% ocurrió en la sierra, el 7,5% en la Amazonía y el 0,1% en la región insular. Marzo fue el mes de mayores nacimientos en Ecuador. En cuanto a las defunciones fetales del 2022, 1.438 bebés nacieron muertos. La falta de oxígeno es una de las principales causas. 259 de estas muertes sucedieron entre la semana 36 y 38 de gestación.